término incómodo se puede utilizar o tiene como dos significados, ¿no? De acuerdo al diccionario, podemos hablar de que algo es incómodo cuando carece de comodidad, ¿no? Podemos decir esta silla es incómoda, por ejemplo, ¿no? Si es una silla dura, gracias a Dios acá tenemos sillas cómodas, ¿no es cierto? ¿Sí o no, hermanos? Por lo menos en la parte de adelante, no sé los de atrás cómo están, pero cuando hablamos de eso, de algo incómodo, puede tener que ver por cómo es, o también puede ser algo incómodo por la situación en la que está o por el lugar donde está, ¿no? Ya que puse el ejemplo de silla, podemos decir esta silla es incómoda por cómo está hecha, o podemos decir es una incomodidad, ¿no? Esta silla por el lugar donde está ubicada, si algo está en un paso, es una incomodidad para yo poder llegar a la cocina, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, tiene significados ahí un poquito diferentes. Algo que carece de comodidad o también puede ser algo que incomoda. Simplemente, la palabra es muy parecida, simplemente cambia la tilde, o sea, viene a ser otra definición, otra palabra, algo que incomoda o que es incómoda, ¿no? Incomoda o que es incómoda. Incomoda en un lugar, incomoda en un ambiente, algo que está ahí como de alguna manera perturbando o molestando, y algo que es incómodo por cómo está hecho, ¿verdad? Entonces, el Señor me hablaba acerca de la iglesia con estos términos, en cuanto a que yo quiero y yo siento también que el Señor quiere una iglesia así, incómoda, en el sentido de que nosotros no nos acomodemos, no nos acostumbremos o no nos amoldemos a una forma, a un sistema, a un método, sino que podamos nosotros estar en continuo crecimiento, en continuo movimiento, ¿verdad? El miércoles mientras orábamos acá, el Señor nos daba la figura de cuando el águila quiere que los polluelos o el aguilucho vuele, lo que empieza a hacer es desacomodarle el nido, ¿sí o no? O sea, lo que busca es la incomodidad del pichón para que no se quede en el nido, porque ha sido creado, se está desarrollando, está creciendo, y lo que necesita en ese tiempo es volar, es salir, extender las alas e ir a otra etapa, a otro nivel de su vida. Amén. Entonces, de la misma manera, el Señor lo está haciendo con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Decirle al que tenés al lado, el Señor te va a incomodar. El Señor nos va a incomodar. El Señor nos va a hacer una iglesia incómoda. Decíselo al que tenés al lado. El Señor va a hacer de esto una iglesia incómoda. Uy, ¿qué está diciendo el pastor? Dirá alguno, ¿no? Buscamos la comodidad. Hermanos, no quiere decir que vamos a venir acá y usted se va a sentir mal o... No. Al contrario, estamos buscando cada vez una mayor excelencia. Estamos orando por unos aire acondicionados. ¿Cuántos oran por mí, conmigo? Porque el verano se viene, se aproxima. ¿Cuántos sabían eso? Y aunque tenemos ventiladores, gloria a Dios por los ventiladores, pero yo estoy orando por aire acondicionado, ¿sí o no? Amén. Necesitamos una pantalla, un proyector mejor. ¿Cuántos me dicen amén? Bueno, poco a poco vamos avanzando. Comodidades, ¿no? O que hacen al confort del lugar para nosotros, para nuestras reuniones. Pero lo que siento y lo que creo que Dios está haciendo entre nosotros es que nos está incomodando y nos está movilizando en la situación que nos encontramos cada uno de nosotros. Tenemos la tendencia, los seres humanos, tenemos la tendencia, los cristianos también, de fácilmente amoldarnos, fácilmente acomodarnos a una forma, a un método, a una manera de hacer las cosas. ¿Cuántos me dicen amén? Y ahí vamos, ¿no? Siempre pensando, no, se tiene que hacer así, se tiene que hacer de esta manera o de esta otra. Creo que Dios está trayendo en medio de nosotros una libertad. Dentro del orden, por supuesto,
hay dos palabras clave para que uno pueda avanzar en la vida: es orden y libertad. Diga conmigo, orden y libertad. Amén. Dentro del orden establecido por Dios, no vamos a hacer una locura fuera de lo que dice la palabra de Dios, pero sí, el Señor nos está sacudiendo y te va a sacudir el nido. El Señor te va a sacar las plumas del nido. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando el águila empieza a sacarle las plumas y las hojitas y la paja del nido, lo que queda son las espinas, por lo que está formado el nido, la estructura del nido. Entonces ahí el polluelo se quiere mover y lo que era tan cómodo hace unos meses atrás, de repente empieza a ser incómodo. Dice, pero ¿cómo puede ser este lugar que era mi lugar preferido, mi forma preferida? Si yo estaba tan cómodo, estábamos tan cómodos hace unos meses atrás, y ahora de repente nos hemos venido a Avenida Colón, hemos aceptado un desafío tremendo de Dios, y para muchos ha sido una incomodidad esto, ¿sí o no? Dígame amén, hermanos. Seamos sinceros, no hay muchos que dicen, ay, ¿por qué? ¿Por qué a la tarde? ¿Por qué tan lejos? No se puede estacionar. ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Verdad? Estábamos acostumbrados al nido, ¿sí o no? Nuestro nidito ahí, nuestro lugar, gracias a Dios por esa etapa. Pero el Señor tiene cosas nuevas para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuando dejamos el nido, lo que viene es las alturas, es volar. ¿Cuántos quieren volar acá? Amén. Dale un aplauso al Señor, porque Dios lo va a hacer en medio de nosotros de una manera poderosa. El Señor obra. Y de la misma manera, hermanos, en las casas, de la misma manera en las casas, en las familias, nosotros mismos a veces nos estructuramos tan fácilmente, y el Señor quiere romper esas estructuras. Dice el libro de Hechos, capítulo 17, versículo al 9, nos cuenta ahí la historia cuando el apóstol Pablo con sus discípulos llegaron a Tesalónica. Y ellos venían de predicar en otras ciudades, pero de repente llegaron ahí, y como lo hacía de costumbre cuando llegaba a una ciudad el apóstol Pablo, iban a la sinagoga el día de reposo y participaban de esa reunión. Y en un momento se le daba la palabra, y él empezaba a hablar y a predicar acerca de Cristo, el Cristo crucificado, que ese Cristo, ese Jesús que murió en la cruz, él es el Cristo, el Mesías. Y es lo que empieza a hacer el Señor ahí, el apóstol Pablo en ese lugar. Entonces mucha gente, dice la palabra, que empezó a seguirle, porque como por 3 sábados él asistió junto con sus discípulos a esa sinagoga, y la gente empezó a seguirle. Hombres empezaron a aceptar ese mensaje y empezaron a seguir a Jesús, a Cristo, reconociéndole como el Mesías. Y no solo hombres, muchos hombres, sino que también muchas mujeres. Dice ahí la palabra en esos versículos, mujeres prominentes, no pocas, le empezaron a seguir. Y entonces los líderes religiosos de la sinagoga y la gente que estaba en la estructura de la religión empezaron a tener envidia. Entonces lo que se generó ahí, generaron ahí una treta entre ellos, buscaron a gente que estaba desocupada. Siempre el enemigo utiliza gente desocupada. Amén, hermanos. Así que no ande desocupado nadie acá, no sea vago, toca que tener al lado y decirle no esté desocupado. Aprendimos hace muchos años que una mente, ¿cómo era ese principio, Pedro? Una mente desocupada es el taller del diablo, ¿no? Alguien que está desocupado, nada bueno va a pasar, así que ponete en marcha. Amén. El caso es que buscaron a gente allí desocupada y armaron una turba y una revuelta, y empezaron a decir que Pablo, el apóstol Pablo, Silas y otros discípulos y la gente que le estaba siguiendo estaban en contra de Roma y estaban en contra también del sistema religioso, de los líderes de la sinagoga, etcétera. Mentira, ¿no? Mintiendo, generaron este tumulto. Así que fueron a la casa donde estaba hospedado el apóstol Pablo, no lo encontraron a él y se llevaron a un tal Jason, ¿verdad? De ahí se lo llevaron y lo metieron preso junto con otra gente. Y cuando los trajeron y los metieron, los acusaron injustamente, los acusaron y los metieron presos. Hermanos, ellos declaran, ahí hacen una declaración tremenda, creo que está en el versículo
versículo 8, 7 u 8 por ahí, es donde está la declaración donde ellos dicen, acá llegaron, dice, a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos del César. Esta es la mentira que estaban diciendo, y dicen que hay otro rey, Jesús. A ver, el versículo 8. Dice, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿El 9? Si no, está antes. Pero obtenida fianza, Jasón y de los demás los soltaron. Tuvieron que pagar una fianza, ¿verdad? Pero está en los versículos anteriores, ¿verdad? Es el versículo 6. El versículo 5 dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. Estos que trastornan el mundo entero. O sea, la iglesia que venía a esa ciudad, Pablo y sus discípulos venían predicando el evangelio. En el capítulo anterior ocurrió ese episodio donde Pablo libera, por el poder del Espíritu Santo, libera a una muchacha que estaba endemoniada con un espíritu de adivinación, y lo metieron en la cárcel. Después el carcelero se convirtió, un milagro tremendo ahí. Venían literalmente alborotando las ciudades por donde iban, trastornando, pero no a la gente. Lo que venían era trastornando las obras del diablo. Venían trayendo liberación, venían predicando el evangelio y gente se les iba sumando. Amén. Porque la iglesia está para eso, hermanos queridos, para trastornar las obras del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? Nosotros, la iglesia del Señor, estamos para desordenar las obras que el enemigo quiere llevar a cabo en las familias, en los jóvenes, en los hombres, ¿verdad? Ese orden establecido por Satanás, el diablo, que maldice a las familias, que maldice las ciudades, que está, hermanos queridos, llevando a nuestra nación, ha llevado a nuestra nación al punto en el que estamos. Hermanos queridos, nosotros estamos acá para hacer la obra de Dios y para deshacer las obras del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? Somos incómodos para el sistema de este mundo. Somos incómodos. Por eso yo quiero y anhelo y oro al Señor que seamos una iglesia incómoda. Amén. Número uno, que el que venga acá no se amolde, no se aplaste, no entre solamente en una forma religiosa, sino que el Señor nos movilice y nos active. Pero también que seamos una iglesia incómoda para el mundo en el que estamos viviendo. Amén. En este lugar, en Zípoli, en San Cipuede, donde sea que estemos, que seamos, hermanos, una molestia para el reino de las tinieblas. Que el enemigo no pueda hacer su obra, no pueda avanzar. Amén. Y que la luz brille y disipe toda tiniebla a nuestro alrededor. ¿Cuántos dicen amén? ¿Crees que el Señor lo puede hacer con vos? Dale un aplauso al Señor. Yo lo creo con todo mi corazón. Amén. Algunas características de una iglesia incómoda. Es una iglesia activa, digo conmigo, activa. No solo en reuniones y en actividades espirituales o la liturgia o la forma nuestra de las reuniones, no me refiero a eso, sino que es una iglesia activa, útil para el barrio, útil para la ciudad, incluso para los que no son convertidos. Pero es una iglesia útil, es una iglesia que se mueve. Y yo doy gloria a Dios porque nosotros nos estamos moviendo, amén. Y el Señor nos va a movilizar mucho más. ¿Cuántos dicen amén? Lo que hicimos el sábado pasado, el Día del Niño, lo que hicimos fue un movimiento hermoso. Esa es la iglesia de Cristo, sin buscar nada a cambio. No estábamos buscando votos, ¿saben eso? Ninguno acá se está postulando a nada. Todos los juguetes que dimos, todos los alimentos que dimos fueron para bendecir
a los niños, a los más pequeños. Ninguna cosa de doble sentido, esperando algo a cambio, nada. Esa es la iglesia de Cristo, que bendice, está activa en movimiento para bendecir e influenciar el barrio, la ciudad, donde quiera que el Señor nos ponga. Una iglesia que ayuda a los necesitados, al huérfano y a la viuda, a las familias. Fue lo primero que Dios empezó a hacer cuando fue llena la iglesia ahí en el primer siglo. Fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a multiplicarse y lo primero que tuvieron que hacer es ordenar la cuestión de las ayudas a las viudas y a los huérfanos, a los más necesitados. Amén. Que el Señor nos use, hermano querido, para ayudar a los que tienen necesidad de todo tipo. La necesidad espiritual, por supuesto, la salvación, lo primero, para eso estamos. Pero también para ayudar a las familias, para ayudar a los hijos, a los adolescentes, amén. Para suplir también para el necesitado. ¿Cuántos me dicen amén? Y para eso estamos trabajando arduamente, en el nombre de Jesús. Yo tengo, hermanos, carga y hay un fuego en mi corazón. Por ejemplo, tratando en este último tiempo con muchos hombres, mujeres, casos, me doy cuenta que, por ejemplo, nosotros necesitamos como iglesia un programa para personas que tengan problemas de adicciones. Más allá de la administración que nosotros estamos teniendo hasta el día de hoy, necesitamos un programa. Hay gente que está muy atada, hay gente que está muy enganchada y necesitamos que sean libres en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por estos varones, muchos de acá han sido liberados y el Señor está transformando sus vidas y doy gloria a Dios. Amén. Pero creo que el Señor nos lleva un poquito más allá todavía. Ahora, eso es incómodo, hermanos. Es incómodo porque es más trabajo, ¿sí o no? Es más trabajo, necesitamos más gente, necesitamos más recursos, por supuesto. Ahora, yo creo que el Señor nos va a dar los recursos materiales que necesitamos, económicos y también los recursos humanos para hacer la obra. ¿Cuántos me dicen amén a esto? ¿Cuántos lo creen junto conmigo? Estoy mirando las manos levantadas, ¿no? Porque algunos dicen amén, 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 y después ahí va el pastor solo, queda solo ahí, ¿no? Con el que el Señor haga con nosotros lo que Él quiera hacer. Amén, amados. ¿Por qué no un colegio? Necesitamos colegios cristianos, ¿sí o no? Gracias a Dios tenemos varios en nuestra ciudad. Tenemos mi hijita, la más pequeña, va a un colegio cristiano. Doy gracias a Dios por ello. Porque hoy en día está tremendo en otros colegios. Todas las ideologías, toda la enseñanza va alineado ahí con una agenda LGTB y uno no sabe qué hacer a veces. Hermanos, necesitamos colegios cristianos. ¿Cuántos dicen amén? No te digo que lo vayamos a hacer ahora, pero ¿por qué no en un futuro? Si nos movilizamos, si la incomodidad, si no nos acomodamos, si no nos aplastamos ahí en el sofá de la casa, en el sofá de la iglesia, a escuchar solamente, sino que lo que escuchamos lo ponemos en práctica, el Señor nos llevará a mucho. ¿Amén? ¿Cuántos me dicen amén? Una iglesia incómoda es una iglesia influyente, es una iglesia también generosa. Diga conmigo, es generosa. Porque para hacer la obra necesitamos la generosidad del pueblo. Y cuando el pueblo es generoso, también experimenta la generosidad de Dios. Se abre la mano del Señor. Si nosotros abrimos la mano para dar, se abrirán las ventanas del cielo para enviarnos a nosotros las bendiciones que nosotros necesitamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestras necesidades básicas. Tenemos que ser una iglesia generosa. Gracias a Dios por todo lo que hemos hecho y lo somos, hermanos. Yo doy gracias a Dios de verdad, de corazón, por todos los hermanos que son parte, por ejemplo, del proyecto Expansión. Se sostiene este lugar, se sostiene en la avenida Zípoli. Estamos sosteniendo también Sal Si Puede. Hermano, dicho sea de paso, esta mañana en Sal Si Puede ha sido glorioso, tremendo. Se quedaron los hermanos sin silla, quedó gente atrás. Algunos varones que vinieron al encuentro también pudieron dar testimonio ahí. No sé si 5 o 6 varones también se entregaron a Cristo. Casualidad, justo hoy 5 varones nuevos y se entregaron a Cristo. El Señor está haciendo algo con los varones del Señor, ¿no? Porque agosto es el mes de los varones. No, es el mes del niño, ¿no? Septiembre es el mes de las mujeres, ¿no?
Sí, el encuentro que viene. Gloria a Dios por eso, hermanos. Y gloria a Dios por los hermanos que están sosteniendo. Y si hay alguno que quizás todavía no lo ha hecho y siente de hacerlo y quiere ser parte, hágalo en el nombre de Jesús. Estamos caminando, estamos avanzando. El Evangelio está avanzando. Y yo me alegro tanto cuando veo vidas así transformadas, que tienen experiencias con Dios. Porque si el Señor nos cambió la vida a nosotros, hermanos, lo puede hacer con mucha gente más. ¿Cuántos lo creen a esto? ¿Cuántos me dicen amén? A veces veo gente ahí afuera, lo que estamos haciendo, la obra que se está haciendo con Iglesias Sin Paredes. Una iglesia activa es una iglesia sin paredes. Es una iglesia sin paredes. Las paredes a veces te acomodan, ¿no? Nosotros queremos salir. Lo que están haciendo los hermanos en el hospital de niños es maravilloso. Metiéndose ahí, bien en el ojo de la tormenta, donde están ahí las enfermedades más graves. Y el Señor está obrando milagros. Amén. El Señor está haciendo milagros. Y si el Señor no hace el milagro, porque no es su voluntad, no lo sé. Oramos y lo hacemos en fe. Algunos se sanan, mejoran, otros no. Pero por lo menos estamos ahí en el acompañamiento. Amén, hermanos. Y estar con la familia. ¿Sabe cuánta gente hay que viene del interior y no tienen para comer, no tienen para dormir? Hablé con un papá los otros días y él me decía, soy de La Rioja, hace 2 meses que estoy acá. Tengo a mi hijo acá internado, 2 meses que no puede trabajar el hombre. Y estamos aquí con mi esposa y estamos viviendo de lo que nos dan. Pero no nos importa cómo estemos nosotros, lo que queremos es que nuestro hijo se sane. Amén. Y esas situaciones, ahí tenemos que estar la iglesia del Señor. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. Ayudando, colaborando y estando con la gente. Nada más que un oído, una oración puede hacer algo tremendo, algo poderoso. Una iglesia incómoda es una iglesia gozosa. Amén. Y que sabe alabar a Dios en momentos de celebración como el que hemos tenido acá al principio, con gozo, con alegría. Amén. Toca al hermano que tenés al lado y decirle, gozate en el Señor. Hacerle una sonrisa, algo. Una iglesia gozosa, alegre, celebrando al Señor con todo el corazón. Amén. Y como bien decía el pastor Pedro, una iglesia incómoda es una iglesia que sirve. Porque el que no sirve, no sirve. ¿No? El que no sirve, no sirve. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Una iglesia incómoda es una iglesia que sirve. El versículo al que hizo referencia el pastor Pedro, Marcos 20, 25 al 28, dice así: entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así. Diga conmigo, mas entre nosotros no será así. No vamos a ser como los gobernantes, queriendo enseñorearnos los unos de los otros y ejercer autoridad y hacer ver que yo soy el más grande, que yo soy el que mando, el que tengo la sartén por el mango. No, una iglesia incómoda es una iglesia que sirve al prójimo, sirve a los demás. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Como el Señor Jesús, siguiendo el ejemplo de Él, nosotros no estamos acá para ser servidos. Amén. Diga conmigo, no estoy acá para que me sirvan, estoy para servir. ¿Qué les parece, hermanos? Los servidores de esta casa, doy gracias a Dios por ello. Cada vez sirvamos mejor, ¿no? Como dijo Mateo, ¿verdad? Me encanta hablar con los jóvenes, con los adolescentes. Tienen un lenguaje, todos lo relacionan con baterías, con lo digital, ¿no? Él ha dicho, venimos con las baterías cargadas, ¿no? En el nombre de Jesús, que se carguen nuestras baterías en el servicio a Dios. Y servir a Dios, hermano, es servir a la gente. Diga conmigo, servir a Dios
es servir a la gente. Amén. El Señor lo dijo, cuando diste un vaso de agua, cuando hiciste esto, a mí, me lo hiciste a mí. No nos damos cuenta, pero lo que hacemos para los demás, lo estamos haciendo para el Señor. ¿Cuánta gente hay que me dice, yo quiero servir al Señor, yo nací para servir al Señor, el Señor me llamó a su servicio? Y uno le dice, bueno, venite el sábado que tenemos que limpiar la iglesia. Ah, no, pero no, ese servicio no. El Señor me llamó para predicar, me llamó para estar en el púlpito, me llamó para las naciones, para, no sé. No, hermanos, también todo eso puede suceder, pero el Señor nos llama primero a servir a los demás. Y en ese proceso el Señor nos irá levantando, nos irá enseñando, nos irá procesando. Amén. El que sirve a los demás, sirve a Dios. Y también es levantado por Dios en su tiempo, en su momento. El Señor lo hace. ¿Cuántos me dicen amén? Amén, hermanos. En el nombre de Jesús. Una iglesia incómoda es una iglesia que está en movimiento. Y termino diciendo, hermanos, ¿quiénes son las personas que fructifican en una iglesia incómoda? ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque hay gente que no le gusta una iglesia incómoda. Hay gente que está buscando otra cosa. Y doy fe de eso. Sinceramente, hermano, abro mi corazón. Hay mucha gente que ha venido a este lugar desde que empezamos en marzo y hay gente que viene acá buscando otra cosa. Quieren, en cierta manera, una comodidad espiritual. Hace poquito con una mujer, mi esposa, se encontró con una mujer que vino a algunas reuniones acá y después se la encontró mi esposa por ahí y le dice, le dijo, no, yo no voy más. He vuelto, dice, a ir a misa. He vuelto a la iglesia católica, he vuelto a ir a misa. ¿Por qué? Porque el cura ahí es media horita, nos da la homilía, pim, pam, pum, para la casa todo. En media horita ya estamos despachados. Ya vuelvo a mi casa, vuelvo tranquila a mi vida. Mi esposa le dijo, bueno, está bien, que Dios te bendiga, ¿no? Que Dios te bendiga. Es lo que quiere, ¿no? Ir media horita, cumplir, calmar su conciencia, ¿no? Cumplir con la religión, cumplir con algo que un costumbrismo y después volver a mi casa y seguir haciendo lo que yo quiero, seguir viviendo mi vida cómoda, entre comillas cómoda. Porque la comodidad que te ofrece eso, la religiosidad, el estar pasivo, el enemigo a veces nos engancha y nos engaña y en esa comodidad hace estrago porque nos saca del propósito. Y creemos que estamos bien, pero la verdad es que no estamos bien, porque no estamos haciendo las obras que el Señor preparó para que nosotros caminemos y andemos en ellas. De antemano el Señor las preparó. Amén, hermanos. Así que cuidado con la comodidad. Sacúdale, hermano, que tiene al lado, decirle cuidado con la comodidad. Tened cuidado. Amén. Los de allá atrás. Amén. Cuidado con la comodidad. Julio, cuidado con la comodidad. Amén. Hermano Diego, cuidado con la comodidad. Todos nosotros. Amén. De este lado. Caro, cuidado con la comodidad. Amén. Pues nos acomodamos ahí y decimos, ay, ahora estoy bien. No, Mucho trabajo esto, mucho. Miren, hermanos, cada uno de acuerdo a la fuerza que el Señor le ha dado. Cada uno de acuerdo a cómo el Señor le ha provisto. Yo sé que acá hay gente que también más mayor, a veces las fuerzas ya no son las mismas, a veces ya también hay trabajo, todo eso lo entendemos, lo comprendemos, por supuesto. Todo es entendible y hay que tener un equilibrio, por supuesto. Pero a veces en aras de ese equilibrio y de cuidar esas cosas, a veces nos acomodamos y nos vamos quedando. En el nombre de Jesús, que podamos nosotros cumplir con nuestra casa, con los quehaceres de nuestra familia, por supuesto, pero no dejemos la obra del Señor. Porque hay un mundo, hermanos, que nos necesita. ¿Cuántos dicen amén? Somos incómodos nosotros para el reino de las tinieblas. Pero somos tan necesarios para mucha gente que necesita la salvación, necesita que alguien le predique, que alguien llegue con un amor genuino, verdadero, no buscando nada a cambio. Amén. Y eso lo podemos hacer solo la iglesia de Cristo, solo una iglesia que no se acomoda, sino que el Señor la incomoda y se moviliza y puede hacer las obras del Señor. Amén. Así que los que fructifican en una iglesia incómoda
son los que desean conocer más a Dios y quieren que muchos lo conozcan. Gente que desea conocer más a Dios. ¿Habrá alguien aquí que quiera conocer más al Señor? Y gente que quiere que otros también experimenten a Dios. La gente que fructifica en una iglesia incómoda son los que quieren librarse de sus pecados y vivir en santidad para honrar a Dios. Gente que presta atención a la voz de Dios, escucha y obedece y pone en práctica. Esa gente crece, esa gente empieza a dar fruto, esa gente empieza a ser de bendición para otros también. Escucha la palabra y la pone en práctica. Amén. El que está acomodado escucha la palabra, entra por un oído y le sale por el otro. Dice, a mí no me van a mover. Yo estoy ahí, estoy tranquilo, vengo, cumplo. Mi conciencia la calmo un poquito en mi conciencia y después sigo viviendo mi vida de lunes a viernes. Hermanos, no te acomodes, que el Señor nos incomode a nosotros, nos sacuda el Espíritu Santo de Dios, porque hay gente que necesita más y más del Señor. Amén. Lo que oímos lo ponemos en práctica. Verdaderos adoradores son la gente que va a fructificar, gente que busca la presencia de Dios y no se conforma, y cada vez quieren más del Señor. Amén. Concluyo y termino diciendo, yo como pastor, y sé que el Señor también, pero yo como pastor oro por una iglesia así. Oro por una iglesia incómoda. Amén. ¿Cuántos me dicen amén? Ponete de pie y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Organizar un encuentro es incómodo, es trabajo. Y hay un equipo ahí que ha estado trabajando, pero un montón de horas y preparando las charlas, etcétera, etcétera. Llevar adelante la escuela bíblica también es trabajo y es incomodidad. Hay que estar ahí, hay que preparar. El jueves pasado tuvimos exámenes con el primer nivel. Y sé que para muchos estar en la escuela, ir avanzando, puede ser una incomodidad porque tenés que separar tiempo, tenés que escuchar, tenés que estudiar, tenés que ir. Algunos dirán, ¿qué me tengo que meter yo en esto? Si yo estaba tan cómoda, tan tranquila y ahora tengo esta responsabilidad. Pero esa incomodidad, ese movimiento tuyo, esa actividad, esa obediencia a Dios y esa búsqueda además del Señor te va a llevar a fructificar, te va a llevar a crecer espiritualmente. ¿Cuántos me dicen amén? Te va a llevar a avanzar en tu vida, si no nos quedamos, hermanos. Y una iglesia que no avanza, que no está en movimiento, hermanos, fácilmente se estanca. Y todo lo que se estanca, ¿qué pasa con lo que se estanca? Ya lo sabemos. Todo lo que se estanca se pudre, ¿sí o no? Todo lo que se estanca se termina echando a perder. Amén. Así que ponete en marcha en el nombre de Jesús. Mientras oramos, si quieres cerrar tus ojos ahí un momento. Yo aprovecho esta preciosa reunión que estamos teniendo. El Espíritu Santo se ha estado moviendo en una forma muy genuina, muy de Él. Y el Señor quiere tocar nuestros corazones en esta noche, aún más, por su palabra. El Señor nos habla. Y quizás hay algunos acá que están diciendo, es verdad, algo más tengo que hacer. Dentro de las posibilidades. Nunca el Señor nos va a pedir algo que no podamos hacer. Nunca el Señor te va a pedir o te va a mostrar algo que no lo puedas alcanzar. Si el Señor lo está pidiendo, si el Señor lo está mostrando, es porque Él ya tiene la provisión.
Si es en fuerza, el Señor tiene la provisión de fuerzas. Si es en creatividad, si es quizás en la inteligencia para hacerlo, el Señor ya lo tiene. Solamente tenés que lanzarte y dar el paso de fe en el nombre de Jesús. Quizás a alguno acá ya las fuerzas se han agotado físicamente, pero a lo mejor el Señor te está llamando a la intercesión, te está llamando a la oración, te está llamando a hacer algo pequeñito, pero que puede afectar grandemente a una vida, a una familia. En el nombre de Jesús. Quizás estás con todo el vigor de la vida, estás con toda la fuerza, pero estás enfocando tus fuerzas en otras cosas y estás fuera de la voluntad, del propósito de Dios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que el Señor en esta noche nos alinee, que el Señor en esta noche nos active, y quizás en algunos reiniciando el propósito, reiniciando todo lo que Él planificó, todo lo que Él diseñó para vos, en el nombre de Jesús. Este es el tiempo, iglesia amada, iglesia querida. Este es el momento en el que el Señor nos está sacando y nos está permitiendo vivir un nuevo tiempo, una nueva temporada, una nueva etapa. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Una etapa, un tiempo donde fluye la leche y la miel. Un tiempo de conquista. Como cuando el pueblo de Israel entró en la tierra prometida. No fue lo mismo que el desierto. Ya no era igual. Ya no era lo mismo. En la tierra prometida ya no había maná, ya no caía maná del cielo, ya no salía agua de la roca, ya no tenían una nube que los cubriera. Era distinto. Tuvieron que conquistar, tuvieron que activarse, que ponerse en marcha. Pero también ya no era desierto, y era una tierra buena, donde fluía leche y miel. Una tierra donde podían trabajarla, donde podían crecer, donde podían fructificar. En el nombre de Jesús. Quiero decirte, iglesia amada, que estamos en esa tierra. Estamos en ese tiempo, estamos en ese kairos de Dios. En el nombre de Jesús, si lo trabajamos, si lo hacemos, si avanzamos, si entramos con esa mentalidad de Josué y de Caleb, con esa mentalidad del apóstol Pablo ahí en la iglesia, trastocando todas las obras del diablo, todo lo establecido por el sistema religioso. En el nombre de Jesús, una iglesia incómoda no se queda atada al pasado, a los métodos, a la tradición, incluso a las frustraciones del pasado. No, corta con eso en el nombre de Jesús, y puede avanzar, y puede crecer, y puede ser de bendición para muchos. ¿Cuántos me dicen amén? En el nombre de Jesús. Si vos querés ser parte de esa iglesia incómoda, si vos te das cuenta que necesitas moverte, movilizarte en otra dimensión, en otra dirección en la que ibas, quizás estás pasivo en tu vida de oración, de comunión con el Señor, en el nombre de Jesús se tiene que activar en este día. En el nombre de Jesús. A lo mejor es lo que tenés que conquistar, tu vida de comunión con el Señor, y disciplinarte ahí, avanzar ahí. Tanto tiene el Señor, tanto Dios puede hacer. Cuánto el Señor puede hacer con nosotros, con un hombre que dobla rodillas, con una mujer que dobla rodillas en su presencia y le ministra al Señor y le adora al Señor en espíritu y en verdad. Ahí la presencia de Dios se manifiesta. Y en ese hogar, en esa casa, en esa vida, las cosas empiezan a cambiar. La maldición se transforma en bendición. El favor de Dios empieza a fluir en esa casa. La provisión de Dios empieza a venir. Cuando ponemos al Señor en primer lugar, cuando le damos el trono, el lugar que Él se merece, ahí Dios empieza a obrar. En el nombre de Cristo Jesús. Que así sea en medio de nosotros. Si podés levantar tu mano ahí al cielo y decirle: Señor, yo quiero, Señor.
Yo quiero. No permitas, Espíritu de Dios, y decido en esta noche ponerme en marcha, Señor. Todo lo que se ha paralizado en este tiempo, todo lo que ha estado frenado, en el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, ahora se activa, se moviliza, se reinicia, se reinicia. Es un reseteo en algunos, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.